veces nos cuesta, ¿verdad? Eso del tiempo específico y la razón de ser. Esta palabra propósito se deriva del griego prótesis, que es designio eterno, y del hebreo ya'at, que significa consejo deliberado. Aconsejar, deliberar, proponer o determinar. En ocasiones en la traducción que se hace en la Biblia, y por eso hay diferentes versiones con diferentes traducciones, en lugar de utilizar la palabra propósito, se utiliza consejo. Quiero leerles Isaías 46, 10. Vamos a buscar. Isaías 46, 10. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí declara que el propósito de Dios permanece firme y Él hace todo lo que Él quiere. Después vamos a leer Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Entonces, acá contrasta que los muchos pensamientos en el corazón del hombre con el firme propósito del Señor. Después vamos a leer, pasamos al Nuevo Testamento y vamos a leer Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acá describe que los creyentes somos predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de la voluntad del Señor. Y también tenemos en el Nuevo Testamento a Romanos 8:28, que lo hemos leído pues muchas veces y lo conocemos de memoria, que en este pasaje asegura que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Ok, lo conocemos y lo sabemos de memoria. Entonces, acá conocemos que muchos personajes en la Biblia que han tenido un propósito, conocemos de muchos personajes en la Biblia que han tenido un propósito, desde desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entre ellos podemos citar a Adán. ¿Y recordamos cuál fue el propósito de Adán? Pues fue señorear la tierra. El Señor crea, ¿verdad? En el principio, vámonos a Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí pone a Adán y le asigna un propósito, una misión. Y era el señorear la tierra, el ponerle el nombre a los arbolitos, a los animalitos, recolectar los frutos, ver cómo se reproducían, aprender las hierbas, todo, ¿verdad? O sea, era un trabajo pues muy bonito que le asignó el Señor a Adán. Después tenemos a Moisés. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Pues él era el libertador del pueblo de Israel. Entonces el Señor le asigna esta misión. Moisés desde pequeño, ¿verdad? Su vida, cómo fue rescatado, todo lo que pasa Moisés, y su misión era ser el libertador del pueblo de Israel. Ahorita vemos más adelante todo lo que ellos pasaron. Tenemos a la Virgen María
¿Cuál era el propósito de ella? Fue escogida para traer al mundo a Jesús. ¿Ok? ¿Y cuál era el propósito también de José, el padre de Jesús? Su propósito fue ser el padre adoptivo de Jesús. Ahora vamos a ver acá. ¿Ok? Vámonos con Moisés. Tuvo un propósito, pero mientras se cumplía el propósito, ¿qué pasó? ¿A qué se enfrentó? ¿Qué fue a lo que él tuvo que venir a enfrentarse, Moisés? Podemos ver el trauma que él tuvo cuando pequeño. Tal vez muchos dirán, es que yo fui regalado, fui abandonado, me tiraron mis padres a un río. ¿Puedo alcanzar el propósito? No sé cuál era el propósito mientras estuvo creciendo en el palacio y después se tuvo que enfrentar al faraón. Señor, este es mi propósito. No fue sencillo que Moisés alcanzase el propósito. Después, la Virgen María fue escogida para traer a Jesús al mundo, aún sin casarse. Tuvo un gran privilegio, por supuesto, pero ¿qué pasó en el barrio? Fue señalada, traigámoslo a la actualidad, fue señalada sin casarse, está embarazada, ¿qué dirán? Pero ella se mantuvo, fue fiel al propósito que Dios le había asignado a ella. Ahora, el pobre José tuvo que bajar un ángel del cielo para cumplir también el propósito de María, de ser llamada la madre de Jesús. ¿A qué se enfrentó María y José, perdón? ¿A qué se enfrentaron durante todo ese tiempo mientras se le decía, se fueron del lugar, no se fueron del lugar, se enfrentaron a estas personas que hablaban, que decían, que murmuraban? Hicieron caso omiso a todo lo que escucharon, a todo lo que decían para alcanzar el propósito. O sea, yo me imagino que fue algo de ahí, vergonzoso, penoso para José enfrentarse a esto, a la Virgen María. No es virgen, ya no sos pura, ya no sos santa, cuando el Señor la llamó pura y santa. No se dejó llevar por todo lo que le decían. Ella siguió, se mantuvo firme en el propósito, en el plan que el Señor había escogido para ella. ¿Mm? Ahora, vengámonos, recordemos en el Evangelio de San Juan, donde los discípulos, en San Juan 9, donde los discípulos le preguntan a Jesús si un hombre nació ciego por sus propios pecados o por los pecados de sus padres. ¿Cuál era el plan de este propósito? Entonces, aquí vemos que solamente tal vez es un pequeño reglón de la Biblia, pero ¿qué pudieron decir? Si los discípulos que estaban allegados a Jesús, que tenían más sabiduría, que eran más preparados, que eran más sabios, que al estar cerca del maestro, pues de ahí está bien. Pero este hombre nació ciego por sus propios pecados o por los pecados de los padres. ¿Cuánto tiempo enfrentó este hombre críticas? ¿Cuánto tiempo enfrentó este hombre señalamientos? ¿Cuánto tiempo enfrentó este hombre todo lo que les dio la gana decir? Y él nunca recibió la vista hasta que encontró a Jesús. Él se mantuvo ciego durante mucho tiempo. La duda dentro de sí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nací ciego? ¿Por qué estoy pasando esto? Imaginémoslo hoy en día en la escuela, todo lo que tuvo que aprender, todo lo que tuvo que enfrentarse, porque no soy igual que los demás, porque nací con esto, porque no soy normal, ¿verdad? La definición de normal la tiene cada quien, porque él no nació con su vista. A los padres, ¿qué le dijeron? ¿A qué se enfrentaron los papás? Es que están en pecado. Si los discípulos llegaron a decir, ¿quién pecó, este o sus padres? Toda una familia señalada.
Y era solamente, ¿qué respondió Jesús? No, no pecó él ni sus padres, sino que esa condición era para que las obras de Dios se manifestasen en él. O sea, ¿cómo es? O sea, podemos decir que el Señor más injusto, pero era un propósito, era una misión que venía asignada. Y todo el tiempo, mientras se cumplía el propósito para el cual él nació ciego. Vamos a leerlo, está en San Juan 9. Al pasar Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, podemos ver que aquí los discípulos vinieron con un dedo señalador, señalaron a los papás y lo señalaron a él. Y los discípulos, los allegados, los cercanos a Jesús, vinieron a señalar cómo pudo haberse sentido también este hombre, cómo pudieron haberse sentido también sus padres, y ahí estaban, y acusándolo ante el Señor. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor tenía que venir a trabajar con él y se enfrentó todo este tiempo para que el Señor sea glorificado. A veces, mientras el Señor se glorifica, lo que estamos atravesando no es nada bonito. Es duro, somos señalados, somos juzgados, pasamos tantas cosas en esto, mientras el nombre del Señor se glorifica, mientras se cumple el propósito. Uno dice, con un corazón humano y viendo la parte humana, qué duro tener que enfrentarse todo este bebé, todo este tiempo, este bebé, este niño, este joven, este adolescente, hasta llegar a la edad adulta, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión en este momento? ¿A qué nos tenemos que enfrentar? ¿A qué tenemos que aguantar, tolerar? Decirle al Señor, Señor, tu yugo es ligero y tu carga es fácil, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo vamos a enfrentarnos todo este tiempo? ¿Cómo vamos a enfrentarnos mientras el propósito del Señor se cumple? Tenemos que permanecer siempre hasta que se llegue a cumplir. O sea, la Virgen María 9 meses. Y después, o sea, cuando nació, vea, vayan a ver si se parece el chiquito a José. O sea, yo no creo que todos fuesen santos en ese pueblo. Yo no creo que ahí en Nazaret, que en todos esos lugares, y que se parece a José. Ay, ya usted lo vio, ¿y cómo es? Y va creciendo y habrá sacado el oficio de José, tendrá las habilidades, por lo menos. ¿Cuánto tiempo toleró esto María? Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús cuando creció y le dijeron, José no es su papá, mi mamá dice que José no es su papá? O sea, usted se puede imaginar en ese momento, o sea, yo no sé si yo tengo una vigorosa imaginación, pero ¿qué pudo haber sentido también Jesús? ¿Qué pudo haber sentido? Porque Jesús se desarrolló, su ministerio comenzó a los 30 años. Mami, papi, es verdad que yo no soy, que usted quedó embarazada, que yo no soy su hijo, que sí soy su hijo. ¿Cómo enfrentó esto a María? ¿Y cómo lo enfrentó José? Y los demás hermanos de Jesús. También ahí, yo me imagino que hay una señora ahí en el barrio muy particular en la que le cuenta a los demás, Jesús no es hermano de ustedes, es medio hermano.
¿Mm? Todo este tiempo hasta que el nombre del Señor se glorifique. ¿Qué fortaleza tuvieron que haber tenido? Eh, Ahora también recordemos el paralítico del estanque de Betesda. Recordemos que Betesda es casa de misericordia. Llevaba 38 años paralítico. No había quien lo metiese y habían otros que tomaban el lugar de él. Recordemos que en el estanque de Betesda de vez en cuando bajaba un ángel, agitaba las aguas y el primero que llegase era el que recibía una sanidad, recibía un milagro. Y este paralítico de Betesda estuvo ahí por 38 años y nunca nadie le ayudó, nadie llegó a su lugar, nadie le colaboró, él estaba ahí haciendo qué, dando lástima. Muchos pueden decir, mírenlo, está ahí dando lástima. Otras personas pueden llegar y decir, ¿y ese que está esperando? ¿Cuándo se va a meter? ¿Cuándo se va a mover? Nos ponemos en el lugar del paralítico. ¿Cuánta gente murmuraba? ¿Cuánta gente decía, pero usted haga algo de ahí que se va a morir toda la vida? ¿Cuánto lleva ahí? Y nada ha pasado con su vida. ¿Usted qué espera? Que venga el angelito y le salpique el agua. Y sabemos lo que pasó. Obvio, quería ser sano. Él desconocía el propósito de quien llegaría a preguntarle que si quería ser sano. Él estaba ahí, fue lo más cercano que alguien le ayudó y llegó a dejarlo a ese lugar. Él quería ser sano, sí. Y tras de eso, o sea, como si fuera poco en su condición, le pregunta el Señor, ¿quieres ser sano? O sea, yo no me imagino qué cara pudo haberle hecho como diciendo, no, estoy aquí porque me pegan la sombrita y me regalan dinero y de vez en cuando me dan comida. Y de ahí, aquí ya llevo 38 años y ahí voy pasándola. Estamos sentados cerca del estanque de Betesda. ¿Dónde estamos en este momento? Entonces viene el Señor y le pregunta, ¿quieres ser sano? Obvio que sí. Pero el Señor quería que él le respondiera. El Señor le ordenaba que tomase su lecho y que andara, que anduviese. Eh, pero él quería meterse al estanque y ese no era el propósito. El propósito para el paralítico del estanque de Betesda no era entrar en las aguas, no era igual que el de los demás. Él no iba a ser sano de la misma forma en que los demás fuesen sanos durante su estadía ahí en ese estanque 38 años. No dice cuántos años tenía él, sino que dice que tenía 38 años de estar. Su propósito no era el mismo que todos, aunque estuviese en ese lugar, aunque se lamentase cada vez que él escuchaba o veía un milagro, un prodigio en los demás, el propósito para él, para la vida de él era diferente, era para que el nombre del Señor se glorificara, era para que usted y hoy conociéramos que hay un propósito diferente al de los demás, que no tiene que ser el mismo propósito, ni llevar lo mismo que todos, ni ser el primero que corra al estanque para ser sano, para ser limpio, sino que el propósito del Señor con este paralítico era completamente diferente. Era a través de la palabra del Señor, era porque el Señor vino, se acercó y lo limpió, lo sanó, lo redimió en ese momento de una manera diferente que él no esperaba. No esperemos que el propósito en nosotros sea igual que el de los demás. No es bonito tampoco lo que estamos pasando, lo que cada uno de ustedes está viviendo ni está atravesando, sino que hay algo diferente para con cada uno de nosotros. Sí, mientras el plan y el propósito del Señor se cumple. Fue bonito para Moisés enfrentarse a su hermano Faraón, a su familia. ¿Cómo Moisés le dice al Señor, no sé hablar, si yo me imagino que estuvo en las mejores universidades de Egipto? La preparación que tuvo no fue cualquiera. Moisés no estuvo en la escuelita del barrio.
estuvo en una escuela donde le enseñaban bastante. Él sabía cómo se tenía que presentar ante Faraón. Le conocía, jugaron de pequeños. ¿Y su temor cuál fue? Ok, no era bonito para Moisés pasar con todo el pueblo 40 años por ahí. No fue bonito todo lo que enfrentó María y José. Y que del otro murmuraran. Están murmurando de usted de mí. Qué pena. El propósito del Señor se va a cumplir en algún momento. Y mientras llegamos a ese propósito, tomémonos de la mano del Señor. Mientras alcanzamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, tomémonos fuerte de su mano. No siempre el propósito es agradable, pero sí funcional para que el reino de Dios, para el reino de Dios, debemos reconocer quién nos llama y someternos a la voz del Padre cuando nos habla. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Espero que le haya ministrado como me ministró a mí y decir, ay papá, no es bonito. A veces no es bonito. Mientras alcanzamos el propósito, es duro. La palabra del Señor dice que su yugo es ligero y fácil su carga, así que tomémonos de la mano del Señor. Voy a pedirle a Isaacito que ponga la otra alabanza para después